Problemas a escala regional y mundial. En la clase de ayer vimos un poco acerca de la contaminación del suelo y les dije que hoy íbamos a hablar acerca de cuáles son algunos de los problemas en los cuales se ve afectado. Bueno, principalmente, y el primero de ellos, es la desertificación. ¿Qué es esto? Esta es la pérdida de producción de las tierras y como resultado de una sobreexplotación o bien de la contaminación del suelo. Es particularmente importante en las regiones áridas y semiáridas del mundo, dado que, pues por las condiciones ambientales, estos suelos son muy susceptibles a la degradación, o sea que de por sí son muy frágiles y todavía si los contaminan, pues aún más. Entonces, ¿qué funciones pierde un suelo con desertificación? Principalmente pierde la provisión de alimentos para todas las especies, incluidos nosotros, ya que al ser infértil, al no poder producir, entonces nos quedamos automáticamente sin alimentos. También la capacidad para soportar diversos ecosistemas. Esto se debe a que, por lo cual la biodiversidad va a disminuir y entonces van a faltar recursos. Pérdida de la capacidad filtro y amortiguadora, por lo cual los contaminantes se van a diseminar rápidamente. Esto quiere decir que se van a filtrar más rápido, ya no tiene esa capacidad. No se pueden utilizar los suelos como depósito de desechos. Muchos de los suelos se ocupan para el depósito de basura. Cuando ya existe la desertificación, se vuelven suelos, vamos a llamarlos inútiles para esto. También el ciclo hidrológico sufre alteraciones, ya que habría menos agua disponible. Al no tener árboles, pues va a tener muchísima más sequedad, ya no va a haber humedad, entonces también sufre, vamos a llamarlo un impacto dentro del ciclo hidrológico. El segundo es la deforestación, en donde esta es la pérdida del suelo que se produce por la desertificación también. Entonces, esta afecta a la población mundial, ya que necesita alimentos y recursos, por lo cual se van a talar bosques, selvas, para utilizarlos como suelos de cultivo. Quiere decir que cuando les decía hay desertificación, entonces hay que buscar otro lugar en donde plantar y por lo regular deforestan para que después esos suelos sirvan para cultivar, pero pues también están quitando toda esta biodiversidad disponible. Entonces se utilizan para suelos de cultivo de ganadería y pues entonces a esta pérdida nosotros la vamos a conocer como deforestación. ¿Qué impactos tiene? Principalmente, les decía, pérdida de la biodiversidad, un incremento del cambio climático, ya que el bosque consume mucho dióxido de carbono. Recuerden que ya vimos los ciclos biogeoquímicos. Entonces, al no hacerlo, hay un cambio. Entonces, también la temperatura va a aumentar. Absorbe agua, lo cual favorece el ciclo hidrológico, lo que les decía, ya no puede ser igual. La cubierta vegetal favorece a la agregación del suelo, entonces esta va a evitar que se pierda una erosión. Al no tenerlo, va a provocar desertificación. Después, por último, tenemos a la pérdida de la biodiversidad, en donde la desertificación y la deforestación son métodos que sobreexplotan y principalmente el hombre. Entonces esto provoca una pérdida acelerada de la biodiversidad. De hecho, hay algunos científicos que estiman que se extinguen entre 150 a 200 especies cada 24 horas. Imagínense, cada 24 horas se estima que se extinguen entre 150 a 200 especies. Entonces imagínense que todo esto es muy grande, o sea, es un número demasiado grande
para el corto tiempo. Entonces, esta disminución hace que obviamente haya una pérdida de la biodiversidad. ¿Qué vamos a hacer? Van a leer el texto que les voy a dejar en el enlace del video de acá abajo y van a resolver las siguientes preguntas en base a ese texto. ¿Cuáles son los contaminantes emitidos al ambiente? ¿Cuáles son los principales recursos afectados en ambos casos? ¿Cuál es la escala de afectación? ¿Cuáles son las posibles consecuencias ambientales y sociales del derrame del ácido sulfúrico y cianuro sobre el suelo? Y por último, describe el proceso de bioacumulación de los metales derramados al suelo. Les voy a poner el enlace y los va a mandar a la página en donde se ve que tiene varias hojas. Bueno, le van a dar like a la siguiente página, van a leer, ahí trae el texto, es de un libro de ecología. Entonces, la lectura principalmente trata sobre el cianuro y la contaminación del suelo. Entonces, van a leer ustedes ese texto y en base a él van a contestar estas preguntas. Sale en donde este texto es muy importante, ya que los va a colocar a ustedes en una posición para aclararles mejor este tema. La actividad la van a enviar el día 10 de junio al correo electrónico. Si tienen alguna duda acerca de cómo van a hacer la actividad, me pueden preguntar.